Bueno, todos hemos quedado conmocionados, pero es el momento de pensar en que estamos, por supuesto, compartimos las líneas somos parte del Círculo de Fuego, del Cinturón de Fuego, con Ecuador, así que mucha atención en lo que pueda pasar en el Perú. Vamos a conversar de inmediato con el ingeniero José Sato, presidente del Centro de Prevención y Desastres PREDES. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vemos que en el terremoto de Ecuador, ¿no es cierto?, la cifra va en aumento, ya se ha hablado de 350 víctimas mortales hasta el momento, porque hay gran todavía remoción de escombros por hacer. Y nosotros nos ponemos a pensar, si nos pasara algo en el Perú, así que tan preparados estamos para tener probablemente una mejor, una peor respuesta. ¿Estamos abordando la prevención como debiera ser? Bien, tenemos actualmente una ley, un sistema nacional de gestión de riesgos de desastres que justamente apunta a eso, ¿no? Está mejor preparados todavía, no lo estamos, pero hay ya responsabilidades que comparten los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Lo que hay que hacer es tomar medidas concretas, porque, por ejemplo, no hay presupuesto asignado para estas labores de prevención o de preparativos para la respuesta. No hay un presupuesto que sea, pero si tenemos incluso, si no me equivoco, ingeniero, una ley, ¿no es cierto? Así es. De mitigación de desastres, pero más que mitigarlos, la respuesta, y lo mejor aún sería la prevención. Claro, entonces todos los gobiernos regionales y locales ya deben poner en sus presupuestos, hay una partida, la 068 del programa por resultados, que lo que va a fomentar es que ya todos los años haya ese fondo para poder hacer estas labores de prevención y preparativos. Se ha empezado, pero hay muchos gobiernos locales que no lo han presupuestado, y la idea es que esto ya forme parte de los presupuestos anuales de los gobiernos locales. Perfecto. Un poquito poniéndonos en el contexto electoral, ¿no? Vemos cómo los candidatos alientan un poco el tema, por ejemplo, de la titulación de tierras, de la cuestión de las propiedades, de las casas. Si nosotros nos fijamos en ese material impreso que usted nos trae el día de hoy, fíjese, ingeniero, conociendo nuestro riesgo de desastre. Y aquí lo que podemos apreciar es la gente que habita en las laderas, la gente que habita en los cerros de nuestro país, ¿no es cierto? ¿Cómo usted puede entender, digamos, esta propuesta de los candidatos frente a esta realidad? Justamente es algo que hemos estado siguiendo. En general, los diferentes partidos han puesto muy poco sobre el tema de gestión de riesgos. Y este anuncio de dar titulación masiva a todos los que están ocupando zonas informales, pues no hace sino que incentivar que esto siga produciéndose, y eso hay que pararlo. Entonces, no solamente estamos generando así con esta ocupación informal más riesgos, sino también riesgos a la población que ya está asentada en la parte baja. Entonces, si bien es cierto, hay una necesidad de vivienda, pues hay otros programas de gobierno que debería incentivarse, porque dar habilitación urbana, o sea, a servicios básicos, agua, saneamiento, a estas poblaciones es muy costoso. Y ese costo al final se carga a toda la población. A lo que yo quiero llevar la consulta, fíjense, ingeniero, es en el sentido de que no tenemos buenos suelos, que se construye, se edifica, se habita los cerros muchas veces con viviendas absolutamente vulnerables, ¿no es cierto?, improvisadas, pero no tenemos un estudio de suelos. Una de los análisis de los especialistas en el caso de un terremoto, por ejemplo, es la calidad de las estructuras que tengamos, si están hechas sobre un suelo fuerte, si la construcción tiene el material necesario. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, todavía no tenemos para todo Lima, pero se ha ido avanzando distrito por distrito en cuanto a los estudios de microzonificación sísmica. Eso es lo primero que hay que saber, o sea, cuáles son las condiciones en las cuales podemos o vamos a colocar nuestras viviendas y cualquier otro tipo de edificación. Pero obviamente tenemos que hacer estudios no solamente para el caso de sismos, sino también hemos visto por el fenómeno Niño, ha habido mucho que se ha hablado sobre el tema de deslizamientos, huaicos que ocurren en otras partes de la capital, como Chosica, Chalacayo, por ejemplo. O en el norte del país, ¿no? También, entonces, ese es el primer punto justamente que hemos puesto aquí en este folleto, el conocimiento de riesgo. Si con el conocimiento de riesgo no podemos empezar, y de ahí partimos. O sea, y la misma población debe estar consciente de esta situación, a qué cosas estamos frente a un tsunami, por ejemplo, ¿no? Si habitamos en el Callao, en la Punta, en los distritos, en la capital, por ejemplo, que estamos frente al mar, sabemos que hay un riesgo de tsunami. Se generó una alerta a partir del terremoto en Ecuador también.
¿no? Así es, entonces... Sistemas de alerta temprana, ¿se habló en algún momento de algún sistema satelital, recuerdo? Bueno, sí, hay sistemas de alerta temprana. Para el caso de terremotos, lamentablemente no tenemos todavía la tecnología aquí en el país. En Japón sí. ¿Cuánto tiempo antes de la ocurrencia del terremoto en Japón? Son segundos. Depende de la distancia del epicentro. Sin embargo, eso nos permite pues ubicarnos en un lugar seguro que ya está predeterminado. Y que es el número 2. Elabora tu plan familiar. Plan familiar de emergencia. Así es. ¿En qué consiste saber, no es cierto? Sí, justamente también hemos repartido este calendario donde ponemos los 4 pasos más importantes, ¿no? En primer lugar, el saber ubicar las zonas seguras dentro de vivienda, dentro del barrio donde estamos viviendo. En segundo lugar, la mochila de emergencia con todos los implementos, inclusive con las medicinas principales de algún... Del miembro de la casa, de los niños, de los ancianos, por ejemplo, o de uno mismo, ¿no? Por ejemplo. En tercer lugar, el lugar de encuentro, luego de que ocurre un desastre y en donde... cómo podemos comunicarnos también con nuestros familiares. Es bien importante, eso ya lo sabemos de sobra, que tenemos que usar solo mensajes de texto. Hay que tener en cuenta que hay también personas con discapacidad, adultos mayores y niños que requieren también una atención especial para el caso de un desastre, una evacuación, por ejemplo. En el punto número 5, ¿no? El número 4 en este caso, ¿no? Sí. Además que hay una serie de cosas bien interesantes en estos folletos que ustedes han desarrollado. Somos barrios, dice, ¿no? Con un... Sí, es un programa de reducción de riesgos urbanos que está financiado por USAID, el gobierno de Estados Unidos, y que estamos implementando en el Distrito de Independencia. ¿En qué sentido lo están implementando, ingeniero? Es que hacemos todos los pasos desde conversar con la población. Es un enfoque que llamamos de barrio. ¿Qué nos falta como país para poder entender que estamos en desventaja frente a un terremoto? Si analizamos nuestras casas, nuestras viviendas, dicen que estos terremotos y las consecuencias de los mismos se dan en 3 olas. La primera ola, que es la que te mata inmediatamente y muchas veces terminas debajo de los escombros. La segunda tiene mucho que ver con la respuesta en salud, por ejemplo. ¿Qué tan entrenados estamos para un torniquete, para un primer auxilio? Y la tercera tiene que ver con la respuesta ya de los hospitales, concretamente. Sí, eso es por la parte, digamos, de la respuesta formal, pero hablemos también a nivel de los barrios, de las familias. O sea, ese es el punto, por ejemplo, el punto número 3, o sea, los primeros auxilios básicos que debe conocer cada persona. Porque si tenemos un gran desastre, la ayuda no va a llegar inmediatamente, no va a llegar inclusive en los primeros días. Entonces, a nivel de la comunidad, pues debemos estar mejor preparados y conocer pues cómo atender una emergencia, por ejemplo, una quemadura. O también las heridas, ¿no? Incluso cortar. Y un cuarto elemento es el de agua y saneamiento y higiene de emergencias. Hemos visto que ahí en Ecuador pues, se ha cortado el servicio de agua, ha habido colapsos de sistema de desagüe, entonces pasaría exactamente así en Perú. Agua. Entonces, ¿cómo tenemos que prever tener una provisión de agua para 3 días por lo menos? Porque simplemente no va a llegar el agua. Entonces, y eso debe estar coordinado también con los gobiernos locales, porque debe después hacerse todo un sistema de abastecimiento a través de cisternas y puntos de acopio. Claro, el tema es que ante un terremoto así todos los servicios colapsan, la luz, el agua, el tema del teléfono. Es muy importante saber que no podemos llamar, sino usar solo mensaje de texto. Ya lo vivimos con lo de ICA, con lo de Pisco, ¿no es cierto? Y el tema de los hospitales merece una atención importante, ingeniero, porque qué tan preparados estamos para una emergencia, para el triaje, que es algo como que básico, ¿no es cierto? Cuando uno es llevado a un hospital, los primeros auxilios, las emergencias, en fin. Sí, pero sin embargo vemos que en ciertos accidentes masivos, por ejemplo, accidentes de buses de transporte donde hay 20, 30 heridos, llegan a un hospital y colapsa todo el servicio. Imagínense cuando tengamos un terremoto y tengamos miles de heridos. Bueno, se montan hospitales. Hay emergencias, digamos, contingencias, como hospitales de campaña, por ejemplo. Sí, ¿no es cierto? pero insisto, ¿no? Que eso también debe pasar por un conocimiento de cada uno de nosotros, de la familia, de la comunidad, de poder atender lo básico y preservar la vida, ¿no? De las personas, porque
la ayuda tiene que ser inmediata. Es muy importante saber qué tenemos que tener también, doctor, valga la redundancia, ingeniero, perdón, en la mochila de arquitecto en todo caso. Como estamos abordando el tema de salud, me mimeticé un poco. El tema de la mochila de emergencia, ¿no? Para empezar, muchos no la tenemos, en realidad. Sí, justamente. ¿Qué tenemos que tener ahí? Ayer estuvimos repartiendo este folleto casa por casa y preguntamos, por ejemplo, y dijeron, ¿tienes mochila de emergencia? Sí, pero no tiene, está vacía. ¿No? Y casos así, o sea, no solamente hay que tener los implementos, sino y ver que estén dentro del periodo de caducidad, por ejemplo, si son alimentos, y tener los medicamentos, linterna, radio, de acuerdo pilas. a las características de cada familia, persona, porque hay enfermedades muy particulares y que en un momento de emergencia, de desastres, pues no haber de dónde conseguirla, ¿no? Y eso por varios días. Claro, además es algo muy importante, la ayuda no va a llegar a la siguiente hora y muchas veces ni al siguiente día, hay que estar preparados también para la oscuridad, tener linternas, el tema de la comida no perecible, ¿no es cierto? Y aquí incluso en Ecuador lo que se ve es el temor de la gente de estar en un lugar cerrado, de retornar a los que pudieran no haber perdido sus casas por un temor a las réplicas, por supuesto. Sí, bueno, para eso se hace una evaluación previa para ver las condiciones de la vivienda, si es posible volverla a evitar. Obviamente va a haber casos en que no se puede ingresar y hay que demoler viviendas, lamentablemente. Pero perfecto. Ahora, yo quiero que usted haga mucho hincapié ahorita y que hablemos del tema de las viviendas, ¿no? Tenemos que pensar que las viviendas de aquí en adelante, tendríamos que haber hecho eso ya antes, tienen que tener condiciones antisísmicas. Ello pasa por tener un estudio de suelos. ¿Lo estamos cumpliendo? Lamentablemente no, la gente trabaja o hace su vivienda de manera muy empírica la y formal. autoconstrucción. Sí, y entonces ese es el primer paso que debemos hacer, ¿no? De sensibilización, de que si queremos que lo que construyamos permanezca, debemos tener primero buenos cimientos. Buenos cimientos, así es. Y el estudio de suelos, ¿no? Que no tenemos. Por ejemplo, hay suelos arenosos o rocosos, que es mejor, por supuesto, que el suelo rocoso, ¿no? Claro, sí, y efectivamente las condiciones de la ciudad son diversas para cada caso. La gente que habita en los arenales, por ejemplo. No, y le hablaba de las laderas concretamente. Sí. Los viejos solares en el RIMAC. Son zonas ya inhabitables. ¿Qué pasaría? Sí. Aunque el suelo es bueno, pero las condiciones por su antigüedad, el paso del tiempo, pues están en condiciones muy deterioradas. Excelente. Bueno, seguiremos hablando y sobre todo en materia de reducción de desastres, que es lo que ustedes han trabajado desde Predes con apoyo de USAID. Gracias por acompañarnos.